Hola a todos, bienvenidos a Telesalud como modelo organizacional. Mi nombre es Diego Carletti. Hoy vamos a hablar de la telesalud, pero no desde lo teórico ni como una herramienta aislada, sino como un modelo organizacional dentro de un hospital general. Es decir, vamos a ver cómo la telesalud puede integrarse en la gestión diaria para ordenar la demanda, mejorar el acceso y optimizar los recursos, especialmente en contextos donde la demanda supera ampliamente la oferta, como nos pasa en muchas especialidades. Les voy a presentar también, como modo práctico, una experiencia concreta del Hospital Municipal de Bahía Blanca, donde implementamos un modelo centrado en circuitos claros de atención, telegestión como eje organizacional y un uso estratégico de la teleconsulta. Bienvenidos. Bueno, antes me presento, yo soy médico, especialista en pediatría, también tengo una especialización en economía y gestión del servicio de salud y de administración sanitaria. Me estuve formando en el último tiempo en lo que es telesalud y telemedicina, hice una diplomatura en la UNCUYO y actualmente, además de hacer asistencia, me desempeño como jefe de la unidad de telemedicina del Hospital Municipal y también soy docente de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, como para arrancar, vamos a decir que en esta clase vamos a trabajar la telesalud desde una perspectiva diferente, no como una herramienta tecnológica aislada, sino como un modelo organizacional del sistema de salud. En primer lugar, vamos a buscar comprender justamente eso, cómo la telesalud reorganiza la forma en que atendemos a los pacientes. Vamos a identificar los principales problemas de acceso y eficiencia, porque muchas veces el problema no es la falta de recursos, sino cómo están distribuidos y utilizados. También vamos a analizar los componentes del modelo, de la asistencia, teleeducación, telegestión, telemedicina, entendiendo que el impacto real ocurre cuando esto funciona de manera integrada. Un punto clave de la clase es que no nos quedemos solo con la teoría, sino que vamos a trabajar en cómo diseñar circuitos operativos reales, viendo también ejemplos del hospital y vamos a reconocer los distintos roles dentro del equipo de telesalud, porque esto no es solo médico, sino que es un trabajo interdisciplinario que funciona bien definido si tenemos bien definido el equipo. Desde una mirada de gestión, otro objetivo central es definir indicadores que nos permitan medir impacto en acceso, eficiencia y calidad y no quedarnos solo con las percepciones. Y por último vamos a desarrollar una visión sistemática, entendiendo que el paciente no circula por servicios aislados, sino con un sistema que debe ser integrado. Bien, antes de hablar de implementación necesitamos aclarar algo fundamental. ¿Qué no es telesalud? Existe un mito muy instalado que es pensar que la telesalud es una simple videollamada, un reemplazo de la consulta presencial o una herramienta tecnológica aislada. Si partimos de esa idea, cualquier intento de implementar va a fracasar porque se la usa como un parche y no como una solución estructural. Ahora bien, el verdadero cambio es conceptual. La telesalud es un nuevo paradigma organizacional, donde el paciente pasa a estar en el centro y alrededor se integra cuatro dimensiones claves: la atención, la gestión, los datos y la educación. Esto cambia completamente la lógica del sistema. Ya no trabajamos en forma fragmentada, sino como un ecosistema integrado, donde cada componente retroalimenta al otro. Por ejemplo, los datos no se registran solo para la historia clínica, sino para tomar decisiones. La educación del paciente reduce la demanda innecesaria y la gestión ordena los flujos de atención. Entonces, la telesalud no reemplaza lo presencial, sino que lo reorganiza, lo optimiza y lo hace más eficiente. Y este es el punto más importante de esta diapositiva. La implementación de telesalud no es un desafío técnico, es una decisión estratégica institucional. Si la institución no toma esa decisión, la tecnología sola no resuelve nada. Bueno, pero ¿qué es la telesalud? En términos generales, la telesalud se define como la atención de la salud a través de tecnologías de la información y la comunicación, también llamada TICs. Pero esta definición es una definición amplia, teórica, que por sí sola no alcanza para implementar un sistema. Lo realmente importante es que cada institución, a la hora de implementar un proceso de telesalud, construya su propia definición antes de implementarla, porque esa definición va a determinar qué problemas quiero resolver, qué alcance va a tener y cómo se va a organizar el sistema. En nuestro caso, venimos trabajando en el hospital ya hace más de 3 años con la creación de la Dirección de Telesalud y Proyectos Especiales, y lo primero que hicimos al comenzar es definir conceptos, dimensiones, desde dónde nos íbamos a parar para ofrecer un servicio de telesalud. Al trabajar con el concepto de universo de telesalud, nos permitió ordenar el modelo de distintas dimensiones y poder ir pasando de la teoría a la práctica. Esta imagen resume cómo entendemos la telesalud desde el hospital. Primero, partimos de una definición operativa. Como dijimos, telesalud es el modelo de atención a través de métodos tecnológicos.
Desde ahí se desprenden cuatro grandes dimensiones. La telemedicina, que es el componente asistencial, donde ocurre el acto clínico, obviamente a distancia. La teleeducación, que implica la formación de equipos de salud, pero también la educación de los pacientes. Tenemos la teleinvestigación, que va a transformar la práctica de datos y evidencia para mejorar decisiones. Y también tenemos la telegestión, que es el área que va a organizar todo el sistema. Hablamos de turnos, flujos, priorización y seguimiento. Pero lo más importante de este esquema no es la división, sino la integración. Es decir, esto no son áreas separadas, funcionan como un sistema interconectado. Ahora bien, si bajamos un poquito más a un segundo nivel, vemos que la telemedicina está organizada en dos grandes líneas. Una es la teleasistencia, que es la atención clínica orientada a la resolución, ya que tenemos teleconsulta, que sería la consulta entre profesional y paciente, que puede ser sincrónica en vivo o asincrónica diferida. La teleinterconsulta, que es un dispositivo de consulta entre profesionales para apoyo diagnóstico, tratamiento, etc. Y eso muchas veces nos previene o nos ahorra la consulta del paciente al especialista. Y después está el teleseguimiento, que permite controlar la evolución de un paciente. Por otro lado, del otro área tenemos los telecuidados, que muchas veces son menos visibles, pero son sumamente importantes. Los telecuidados son todas las acciones orientadas a la continuidad del cuidado propiamente dicho. Entonces acá entra lo que es teleenfermería, que justamente la teleenfermería nos va a permitir tener un seguimiento personalizado y explorar aún más e implementar aún más la educación. Después tenemos la telerehabilitación, y esto tiene mucha relación con, por ejemplo, las especialidades como kinesiología o acompañamiento. Y está el teleacompañamiento propiamente dicho, que si bien la idea no es hacer un abordaje, sino es más bien una contención y un soporte continuo. Esto nos permite cambiar básicamente el modelo de, pasamos de un sistema reactivo que actúa ante la consulta a un sistema proactivo que acompaña y previene. Y todo este circuito hay un actor clave que es la telegestión, que es el que va a organizar los flujos, los turnos, va a priorizar pacientes y nos va a permitir que todo esto funcione. Digamos que sería como el engranaje. Por eso, si tuviéramos que resumir toda esta diapositiva en una sola idea, tenemos que decir que la telemedicina viene a resolver, los telecuidados sostienen y la telegestión lo que hace es que el sistema funcione. Nosotros particularmente, en la experiencia del hospital, tuvimos un muy fuerte desarrollo del área de telemedicina, específicamente de la parte de teleasistencia, y en la parte de telecuidado avanzamos mucho con la parte de teleenfermería porque fue un complemento de algunos dispositivos que implementamos como el teleseguimiento y la teleconsulta. Aún estamos implementando o comenzando a implementar la teleeducación y todavía no nos hemos metido mucho en la teleinvestigación, salvo datos específicos que nos ayuden luego a proyectar proyectos específicos dentro del hospital. Esta matriz no solo describe el sistema, sino que nos permite operacionalizarlo en la práctica. Es una herramienta de gestión para diseñar equipos, circuitos y toma de decisiones. Si miramos la teleasistencia, vemos que está orientada a episodios clínicos. Esto implica intervenciones más puntuales, mayor variabilidad clínica y necesidad de capacidad diagnóstica resolutiva. Por eso los médicos concentran este rol, pero en términos de gestión esto también define algo importante. La teleasistencia es el componente que más impacta en la resolución de la demanda, por ejemplo, las demandas insatisfechas. Ahora, cuando miramos los telecuidados, cambia completamente la lógica. No trabajamos por episodios, sino por trayectorias de pacientes. Esto implica seguimiento longitudinal, estandarización de procesos y protocolos claros de actuación. Por eso, enfermería y rehabilitación tienen un rol central, porque permiten escalar el sistema. Y acá aparece un concepto clave de gestión, la estratificación de riesgo. No todos los pacientes requieren el mismo nivel de seguimiento. Entonces, los telecuidados se organizan en función de pacientes de alto riesgo, seguimiento más intensivo, paciente estable, seguimiento más espaciado. Esto permite optimizar recursos y sostener grandes volúmenes de pacientes. Y hay otro punto importante. Los indicadores no solo miden resultados, también ordenan el sistema. Si incorporamos indicadores como reingresos o adherencias, fortalecemos los telecuidados. Si medimos solo resolución clínica, vamos a sobrecargar la teleasistencia. En definitiva, esta matriz no solo la podemos utilizar en la parte teórica, sino que lo más importante es que nos permite pasar de un modelo desorganizado a un sistema escalable, medible y sostenible en el tiempo. Con respecto a telegestión, tenemos que decir que
a la hora de hablar de telemedicina, telecuidado y educación, no pueden funcionar si no existe una organización. Y ahí es donde entra lo que es la telegestión, que vendría a ser como el sistema nervioso central del ecosistema de la telesalud. Es lo que articula los distintos niveles de atención y permite que el modelo funcione en la práctica. Si miramos del lado izquierdo de la imagen, vemos que lo que pasa en la mayoría de los sistemas: una demanda desordenada, pacientes que ingresan sin criterio, listas de esperas largas, tiempos impredecibles y un uso ineficiente de los recursos. Ahora, ¿qué hace la telegestión? Va a transformar ese caos en un flujo organizado y optimizado. ¿Y cómo lo hace? A través de tres funciones claves. Coordina, organizando el sistema de telesalud como un todo, define circuitos, articula niveles de atención y asegura que cada paciente entre en el lugar correcto. Gestiona, administra la operación diaria, turno, derivaciones, seguimiento de paciente y soporte pre y post consulta. Y acá es donde se sostiene el funcionamiento real del sistema. Y por otro lado, prioriza, por ejemplo, clasificando a los pacientes en base al resultado del profesional. Esto cambia completamente la lógica del sistema y dejamos de trabajar por demanda espontánea y pasamos a trabajar por necesidad clínica real. Los actores claves en este sistema son administrativos, que generalmente están entrenados, los equipos de coordinación y un soporte digital que tiene que ver con, obviamente, un sistema de gestión electrónico que nos permita ir pasando o ir aplicando estos circuitos. Bueno, entonces, hasta ahora vimos que el principal esqueleto de la telesalud es telegestión, que en nuestro caso está dado por administrativos y un equipo coordinador. Luego, nuestro principal aliado en la teleasistencia, vamos a tener para la parte clínica a los profesionales médicos y para la parte de telecuidado la teleenfermería. Entonces, una vez que tenemos definido el modelo, los roles y los circuitos, aparece una pregunta clave: ¿por dónde empezamos? Porque uno de los errores más frecuentes en la implementación de telesalud es querer hacer todo al mismo tiempo, y eso suele llevar al fracaso. Por eso, el primer paso es seleccionar estratégicamente los proyectos a intervenir. Y para eso usamos tres directivas muy concretas. Detectar problemas reales de acceso. No partimos de la tecnología, partimos del problema. Por ejemplo, listas de esperas largas, demoras en la atención, pacientes que no acceden al sistema. La telesalud en este caso viene a resolver un problema concreto, no es una innovación aislada. Segundo, identificar cuellos de botella. Acá analizamos al sistema: dónde se acumulan los pacientes, qué especialidad está saturada y dónde se pierde tiempo o recurso. Esto nos permite intervenir donde el impacto va a ser mayor. Y tercero, seleccionar áreas de alto impacto y baja complejidad inicial. Generalmente áreas que sean propicias para un cambio favorable. Y este punto es el más importante. No empezamos por lo más complejo, empezamos por lo que genera resultados rápidos y medibles. Entonces, si nosotros tendríamos que pasar todas estas preguntas a una matriz de decisión, si miramos esta matriz, cruzando dos variables, tenemos el impacto en resultados y la complejidad de implementación. En función a estas dos variables podemos definir tipos de intervenciones. Entonces, victorias rápidas es el ideal para empezar, es decir, alto impacto y baja complejidad. Entonces son proyectos cortos y exitosos, intervenciones acotadas, alto volumen de paciente y los resultados son medibles a corto plazo. Estos serían los proyectos que uno tendría que comenzar cuando quiere implementar un circuito de telesalud desde cero en una institución como por ejemplo puede ser un hospital. Luego tenemos proyectos a largo plazo. Estos suelen ser, tienen alto impacto pero tienen alta complejidad y requieren más tiempo porque suelen requerir cambios estructurales, necesitan más recursos y más tiempo. Se planifican pero no deben ser el punto de inicio. Después tenemos los proyectos de baja prioridad, donde hay un bajo impacto y una baja complejidad. Estos, como no generan cambios significativos, hay que evitarlos. Y por último tenemos los de bajo impacto y alta complejidad. Estos se caracterizan porque tienen un consumo de recursos importantes cuyo impacto, digamos, no lo merece. Entonces, en este tipo de proyectos tampoco deberíamos invertir nuestro tiempo. Entonces, implementar telesalud no es solo diseñar un modelo, es también tomar decisiones estratégicas. Y hay que comenzar con victorias rápidas, que permitan mostrar resultados, generar una confianza institucional y escalar el modelo hacia otras áreas. Una vez que seleccionamos el proyecto, el primer paso no es implementar, sino entender el sistema. Empezamos con un diagnóstico de situación y acá podemos utilizar herramientas clásicas de gestión que nos ayudan a ordenar el sistema, como puede ser un mapeo basal o actores claves. Entonces, primero hacemos el mapeo del circuito real del paciente. No es el circuito teórico, sino es lo que realmente pasa. Y en paralelo hacemos un
mapeo de actores claves. ¿Quién va a intervenir en cada etapa? ¿Qué rol cumple? ¿Y dónde se genera la dependencia? Esto nos permite visualizar rápidamente puntos de fricción, cuellos de botella y responsabilidades poco claras. También podemos utilizar algunas herramientas como la espina de pescado para profundizar en los problemas. Esto nos permite analizar causas de los problemas, si son organizacionales, si son de procesos, si son de recursos humanos o de información. Y evita quedarnos solo en el síntoma, sino ir más allá hacia a través de las causas raíz. Y una vez entendido el problema, intervenimos, pero con un objetivo claro: reducir el mínimo necesario la circulación del paciente en el sistema, usando una lógica de matriz de intervención. Y acá vamos a ver cuál es el problema, cuál es el punto crítico y cuáles son las herramientas de telesalud a la cual podemos utilizar para mitigar ese problema. Entonces, por ejemplo, si tenemos una lista de espera grande, un punto crítico puede ser el teletriage, que puede ser la punta de la solución. Si hay estudios faltantes, bueno, la telegestión más indicadores previas, más indicaciones previas, nos pueden ayudar a que ese estudio llegue a tiempo o el paciente llegue con ese estudio a tiempo. O si hay una falta de seguimiento, podemos implementar un seguimiento por teleenfermería. Es decir, el objetivo es que el paciente llegue al sistema ya preparado. Luego lo que hacemos es una integración, es decir, integramos el circuito pensado dentro del hospital. Para eso tenemos que pensar no solo la especialidad, sino el sistema. Entonces hay que articular con otras áreas de nuestra institución, en nuestro caso del hospital, por ejemplo, con laboratorio, con farmacia, con imágenes, con internación. Y esto es clave porque muchos problemas no están en la especialidad, sino en su interfaz. Y una vez que presentamos el nuevo circuito, ahí lo integramos y finalmente lo implementamos, ¿sí? A su vez también tenemos que tener en cuenta a la hora de implementarlo si hay otros actores fuera de la institución que van a influir directa o indirectamente, por ejemplo, atención primaria, otros hospitales, obras sociales, proveedores, que también deberemos incluirlos dentro del circuito nuevo. Y esto nos lleva al rediseño completo del circuito. Pasamos de un sistema centrado en la institución a un sistema centrado en el paciente, donde la lógica es: el paciente no circula por el sistema se organiza alrededor del paciente, y esto significa en la práctica que el paciente permanece en su casa la mayor parte del tiempo y solo se moviliza para lo estrictamente necesario, por ejemplo, la consulta presencial, realizar el estudio, etc. Bueno, para entender todo lo que venimos hablando, vamos a verlo aplicado en un caso real. Por ejemplo, el proyecto que tuvimos con demanda insatisfecha en el servicio de endocrinología del hospital. Cuando hicimos el diagnóstico, lo que encontramos fue que había un sistema colapsado, no por falta de capacidad total, sino porque había un problema de organización. ¿Qué estaba pasando? Bueno, primero había una alta demanda insatisfecha, es decir, cada paciente que requería un turno con la especialidad, en este caso endocrinología, era agregado a una lista de espera, ya que no había capacidad de turno a corto plazo para poder brindarle al paciente. Estos tiempos de espera eran prolongados, teníamos tiempos de espera de 2 años para otorgar el turno, el cual seguramente tardaba 6 meses más. Muchas veces, obviamente, esos pacientes, como tardaba tanto tiempo en llegar al especialista, venían con estudios desactualizados o simplemente sin estudios, y eso generaba algo muy ineficiente. El especialista usaba su tiempo en cosas que podría haberse resuelto antes. Otro problema claves también que detectamos fue que había consultas de baja complejidad, lo cual ocupaba turnos de especialistas, o había derivaciones sin criterios claros o ausencia en la preparación previa del paciente. Entonces, tomamos como el concepto central de si todo esto genera un cuello de botella. Entonces, no era el problema no era por falta de especialistas, sino que había un problema de organización. Y esto obviamente impacta en el sistema, impacta en la especialidad, impacta en el paciente, por tiempos de demoras en tratamientos que deberían haber estado a tiempo, dentro del especialista, cansancio por no poder cumplir con la determinada cantidad de consultas o de pacientes que tengo que ver, colapso de otros servicios como por ejemplo puede ser la guardia de la internación porque los pacientes caían descompensados, etc. Entonces el problema no era solo la demanda, sino que había una mala organización dentro del sistema, y el punto clave es que uno, cuando pensamos la solución, no pensamos agregando más turnos o más especialistas, sino que lo pensamos redefiniendo el circuito.
Frente a este problema, lo que hicimos no fue aumentar la oferta, sino rediseñar el acceso. Es decir, transformamos el sistema de ingreso a la especialidad. Pasamos de una lógica de demanda desordenada a un modelo organizado que llamamos embudo inteligente. Entonces, todos los pacientes que estaban dentro de la lista de demanda de la especialidad pasaron al área de telesalud. El primer contacto lo hacía un administrativo a través de telegestión, quien primero indagaba si el paciente había resuelto o no ese motivo de consulta, ya que como había pacientes de hace 2 años, muchos, sobre todo los que tenían obra social, ya lo habían solucionado por otro medio. Y si no habían resuelto la consulta, se le ofrecía una consulta con un médico clínico dentro del área de telesalud en los próximos 7-15 días. A su vez, se indagaba si ese paciente tenía estudios previos, controles y demás, para que el día de la teleconsulta con el médico clínico del área de telesalud puedan tener los estudios ya cargados en la historia clínica. El día de la consulta, el médico clínico era el que contactaba al paciente. Allí se veía si el caso era para avanzar hacia un especialista o podía resolverse a través de telesalud. En la mayoría de los casos se tenían que actualizar los estudios y en muchos se iniciaba el tratamiento, por ejemplo, hipotiroidismos o pacientes que eran derivados por glucemias alteradas en ayunas, se le hacía el diagnóstico de diabetes y comenzaba con, por ejemplo, hipoglucemiantes orales, etc. Es decir, entonces que este paciente muchas veces no resolvía su motivo de consulta en la primera teleconsulta, sino que requería 2 o 3 teleconsultas. Y finalmente, cuando se resolvía el caso, el médico de telesalud podía o mandar a la especialidad, pero con una categoría, es decir, un paciente que requería una intervención enseguida por el especialista se categorizaba como rojo y ese paciente tenía un turno a la semana o a los 10 días, o se categorizaba como amarillo y ese paciente tenía su turno en 3 semanas, o en verde, el cual podía esperar un poquito más, por ahí un mes. Entonces, con esto, primero, nos asegurábamos de que el paciente que vaya a ver al especialista tenga los resultados y el tratamiento instaurado, y además que vaya el paciente que más rápido necesitaba la consulta. Porque en el modelo anterior, como era una lista, un paciente grave o crítico podía esperar más de 2 años, cuando un paciente sin complejidad por ahí atendió a la semana. Finalmente, solo una fracción de los pacientes llega al especialista, y esto fue gracias a este triage previo. Entonces, lo que hicimos fue transformar la presión de la demanda y una demanda calificada en un circuito donde el paciente era atendido, muchas veces se resolvía su motivo de consulta, y si no, era intervenido a la espera del contacto con el especialista. Es decir, no aumentamos los turnos del especialista, no agregamos más especialistas, sino que reorganizamos el acceso y le dimos un apoyo desde el área de telesalud. Entonces, en esta diapositiva vamos a esquematizar los dos circuitos. El tradicional, que es el que está arriba. En este recorrido, el paciente era derivado, esperaba meses, luego consultar con el especialista, le faltaban estudios o estaban desactualizados, el especialista se lo pedía, nueva espera y resolución tardía. Es decir, un circuito fragmentado, reactivo y ineficiente. Por ejemplo, en nuestro caso, los pacientes esperaban casi 2 años para un turno, cuando llegaban muchas veces no tenían los estudios o eran consultas de baja complejidad. Resultado, tiempo perdido del especialista y del paciente. Abajo, un circuito integrado con telesalud. Ahora vemos qué cambia. El paciente entra al sistema, pero ya no espera pasivamente, sino que hay una lista de espera que es contactado por un administrativo que organiza el caso, pasa la consulta a un clínico de telesalud, el cual le solicita estudios o le inicia un tratamiento, y cuando llega a la consulta presencial ya va preparado. Y algo clave, el circuito abre 3 caminos. Resolución, muchos pacientes resolvían sin llegar al especialista, lo cual nos dejaba turnos disponibles para pacientes que realmente requerían al especialista. Tenía un seguimiento ese paciente y además la derivación con el especialista iba categorizada, es decir, llegaban más rápido los pacientes que realmente tenían. Vamos a verlos con números. Cuando aplicamos este modelo, teníamos aproximadamente alrededor de 1.500 pacientes en espera. Empezamos con los pacientes que estaban en el hospital, por lo tanto alrededor de 900 pacientes estaban en espera de la especialidad en endocrinología. Con intervención de telesalud, el 40% resolvió simplemente con la intervención de telesalud sin requerir un especialista. El 39% fueron a la consulta con la especialidad con el endocrinólogo, pero algo clave es que en la primera consulta
el especialista pudo resolver gran parte de su consulta y no tuvo que gastar 3 o 4 consultas. Y un 21% quedaron en seguimiento, a veces a los 3, 6 o al año, con telesalud para seguir su patología que todavía no era apta para el especialista, pero que sí tenía que seguirla un clínico. Esto significa algo muy importante. Antes el 100% iba al especialista, ahora un 40%. Y el resto no llegaba porque lo necesitaba o se resolvió antes. Esto es lo que descomprime el sistema. El impacto en tiempos pasamos de una espera de casi 2 años a una espera de casi 7 días para la especialidad en pacientes que realmente requerían el especialista de forma urgente. Tuvimos distintos tipos de impactos. Por ejemplo, el impacto en el paciente no iba y venía necesariamente, no perdía tiempo en consultas que no lo resolvían, o ya cuando iba al especialista llegaba con los estudios realizados, por lo tanto se ahorraba más consultas. En términos de beneficios para el especialista y para el sistema, bueno, pacientes que llegaban más rápido, los que realmente lo necesitaban, disminuimos los costos de pacientes que por ahí entraban por internaciones, por descompensaciones, y además aumentamos mucho la satisfacción, tanto de los profesionales como de los pacientes. Bien, entonces vamos a meternos un poquito bien en el circuito para entenderlo paso a paso. Entonces, la fase 1 de esta intervención es el ingreso y el triage digital. Se tomaba la lista de espera de los pacientes, es decir, todo paciente derivado de la especialidad, en este caso endocrinología, ya sea por especialistas del mismo hospital, por especialistas de atención, por médicos de atención primaria, por aquellos pacientes que venían a sacar turno, entraban dentro de una lista y esa lista era contactada primero con un administrativo que hacía la validación de datos y un triage administrativo para orientar al paciente hacia la teleconsulta inicial con el médico clínico. En la primera consulta del médico clínico por telesalud, este hacía una evaluación y podía pasar 3 cosas. Una, que en esa primera consulta se resuelva el caso, o que requiera otra teleconsulta o una tercera teleconsulta en un médico clínico para resolver el caso. La otra era la derivación externa, por ejemplo, el paciente requería otra especialidad, no esa, entonces se hacía el contacto con esa especialidad, o aquel paciente que luego de una o más teleconsultas con telemedicina requería el avance al especialista, pero ya con laboratorios, estudios o tratamiento instaurado. En aquellos pacientes donde necesitaban intervención con el especialista, iban en función del nivel de prioridad que le daba el médico clínico, y esto se basaba en base a la clínica que tenía el paciente, pero también en los estudios actualizados. Entonces ese paciente podía ir a los 7 días de haberse contactado con telesalud, a los 15 días o al mes, de acuerdo al grado de complejidad. Y algo clave es que el especialista ya recibe un paciente con un diagnóstico, con estudios actualizados, muchos con tratamientos instaurados y con controles. Por ejemplo, pacientes diabéticos ya iban con tablas de controles para que el especialista pueda hacer uso eficiente de su tiempo tan limitado. ¿Qué pasaba una vez que el especialista terminaba la consulta? Bueno, y acá hay algo clave que también trabajamos, porque no solo había que bajar e intervenir esa lista de espera que tenía la especialidad, sino que también teníamos que trabajar en otros circuitos para que esa lista no siga aumentando, porque nosotros bajábamos esa lista y a los otros 6 meses volvíamos a tener el mismo número de pacientes. Entonces también trabajamos con el tiempo del especialista y hacer más eficientes las consultas, incorporándolo, por ejemplo, a las reconsultas virtuales. Entonces, el especialista, una vez que veía al paciente y tenía que hacer un control a los 3, 6 meses, en vez de citarlo presencial, le ofrecía la teleconsulta virtual con él mismo para poder hacer un seguimiento de un estudio que necesitaba volver a pedir o, por ejemplo, de ver cómo había evolucionado. Las reconsultas virtuales son reconsultas mucho más ágiles y permite, por ejemplo, en el tiempo que el especialista hace una reconsulta presencial, puede hacer 2 virtuales, por ejemplo. Pero eso no es todo, también implementamos un apoyo para el especialista de telemedicina. Es decir, si el especialista hacía su acción y tenía que verlo de acá a 3 meses, pero en realidad ese tiempo de control es porque no estaba seguro si alguien podía seguir ese paciente, cuando en realidad lo puede seguir a los 6 meses o al año. Telemedicina en ese caso
hacía que el especialista lo mande a telemedicina para hacerle un control al tiempo que el especialista quiera y no tenga que recitárselo muy seguido, liberando turnos para que pueda seguir atendiendo pacientes que realmente lo necesitan. Siguiendo con los circuitos internos, hay algo fundamental que entendimos. La especialidad no funciona sola, funciona dentro de un ecosistema. Si solo intervenimos en la especialidad, el sistema se vuelve a romper porque depende de múltiples actores alrededor. Por eso, además de ordenar el circuito propio, desarrollamos conexiones con cada área que interactúan con la especialidad. Ejemplos concretos. Por ejemplo, en el laboratorio de estudios generamos turnos protegidos para que los pacientes no pierdan tiempo y lleguen con estudios hechos. Esto es clave para consultas resolutivas. También hicimos un consultorio clínico presencial, es decir, en los casos en que el paciente necesitaba una evaluación clínica previa para definir su nivel de prioridad, era referenciado a unos consultorios específicos para poder hacer ese examen físico o lo que requiera. También trabajamos con farmacia, tanto del hospital como de Secretaría de Salud, organizando circuitos de recetas para que el paciente no tenga que volver innecesariamente a buscar un papel que es la receta y acceda directamente a la medicación a través de su medicamento en el centro de salud más cercano gestionado por Secretaría de Salud o en la farmacia del hospital. También tuvimos que hacer acuerdos con laboratorios privados, integrando un poco el sector privado, y esto nos permitía más que nada visualizar estudios fuera del hospital, ya que los sistemas no interoperan, sin frenar ese circuito y haciendo que el paciente, una vez que se haga el estudio en ese laboratorio privado, nosotros teníamos acceso a esos resultados y el paciente no tenía que ir a buscarlo, o muchos pacientes de adultos mayores no tenían que reenviarlos por medios electrónicos con los problemas que eso le puede dificultar. También actuamos a través del primer nivel de atención, básicamente conectando al paciente una vez resuelto su problema en el hospital con el primer nivel para poder hacer su seguimiento y garantizar la continuidad del cuidado. Y con otras especialidades, más que nada, ordenando las derivaciones cruzadas. Puntualmente en el hospital tenemos un problema que el 30% de las derivaciones a las especialidades son derivaciones internas, y en ese caso trabajamos mucho la referencia con el clínico, con el médico cabecera y no al especialista, para poder tener más un cuidado más integral y una derivación más integral del paciente. Entonces, el concepto clave básicamente es que la especialidad deja de ser una isla y pasa a ser un nodo dentro de un sistema interconectado, donde Telesalud articula activamente. Para sintetizar lo que vimos, hasta ahora podemos ordenar la implementación de Telesalud en tres grandes pilares estratégicos. Diagnóstico de capacidad: todo comienza con entender el sistema real, no el teórico, sino el que efectivamente está funcionando. Esto implica analizar volúmenes de demanda insatisfecha, disponibilidad de profesionales, tiempo de espera, capacidad real de resolución. Este paso permite identificar la brecha entre demanda y oferta y sobre todo detectar el verdadero cuello de botella. Luego, análisis del ecosistema. El segundo pilar es comprender que la especialidad no funciona de forma aislada, sino dentro de un ecosistema de actores y flujos. Esto implica mapear los flujos de entrada, quién deriva, cómo y con qué criterios, y los flujos de salida, qué otros servicios intervinientes son importantes en la resolución. Este análisis permite entender dónde se generan las ineficiencias y dónde intervenir estratégicamente. Por último, el diseño de conexiones. El tercer pilar es transformar ese diagnóstico en un sistema operativo. No alcanza con identificar el problema, hay que rediseñar los circuitos. Esto implica trazar circuitos digitales, organizar la comunicación entre servicios e integrar los distintos niveles de atención. Y es acá donde la telesalud actúa como articulador del sistema. Entonces, estos tres pilares no son etapas aisladas, funcionan de manera integrada. El diagnóstico orienta, el análisis del ecosistema explica y el diseño de conexiones resuelve. Este enfoque permite pasar de intervenciones aisladas a estrategias sistémicas, donde el objetivo no es solo atender al paciente, sino optimizar el funcionamiento del sistema en su conjunto. Para cerrar, resumimos el impacto del modelo comparado lo antes y el después, no en términos teóricos, sino en resultados concretos. Tiempo de espera. En el modelo tradicional, los pacientes esperaban más de 2 años para acceder al especialista.
Con el modelo de telesalud logramos reducirlo aproximadamente una semana en pacientes categorizados. Este es probablemente el indicador más importante del impacto. Estado del paciente al ingresar. Antes el paciente llegaba sin evaluación previa, sin estudios, sin ningún tipo de preparación, lo que generaba consultas poco resolutivas. Ahora el paciente llega evaluado, con estudios solicitados y priorizando según el riesgo, es decir, llega listo para resolver. En cuanto a lo que es el uso del turno presencial, en el modelo tradicional, gran parte de los turnos eran utilizados por casos de baja complejidad, generando ineficiencia. Con Telesalud, el turno presencial se convierte en un recurso estratégico reservado para casos complejos, decisiones clínicas relevantes, con alto impacto, con alto nivel de resolutividad. Por eso lo más importante de esta intervención es que se logró ordenar el ingreso, filtrar por criterios clínicos homogéneos y optimizar el uso del especialista. Entonces el impacto del modelo es claro: menos espera, menos preparación, mayor resolución y con los mismos recursos, que es lo más importante. Para finalizar dejamos algunos mensajes claves. Primero, la implementación no empieza con la tecnología, empieza con el diagnóstico del sistema, es decir, cuánta demanda insatisfecha tengo, cuánto esperan los pacientes, cuál es mi capacidad real de respuesta. Segundo, la telesalud no es digitalizar lo que ya funciona mal, es rediseñar los circuitos. Si no cambiamos el flujo del paciente, lo único que hacemos es trasladar el problema al entorno digital. Tercero, y esto es central, la telegestión es el corazón del modelo, es quien ordena el ingreso, prioriza y dirige al paciente. Sin telegestión, la telesalud no escala. Cuarto, ningún modelo funciona si trabaja aislado. Necesitamos integrar laboratorio, farmacia, primer nivel, otras especialidades, para que el paciente circule en un sistema coordinado y no fragmentado. Y por último, lo que no se mide no se puede gestionar. Por eso es clave definir indicadores de acceso, resolución, eficiencia, que nos permitan evaluar el modelo realmente, si mejora o no el sistema. En resumen, implementar telesalud no es sumar tecnología, es transformar la forma en la que gestionamos la atención.